La humanidad constantemente aspira al progreso, gracias al cual las ideas más increíbles se hacen realidad. Hoy en día es difícil no notar cuán rápidamente está cambiando el aspecto del planeta. En algunos países surgen rascacielos increíbles, mientras que en otros se construyen túneles gigantes que conectan continentes. En esta selección, les propongo conocer los megaproyectos más ambiciosos y costosos que se encuentran en fase de implementación. Disfruten el visionado. En el año 2018, Noruega comenzó a implementar un proyecto de infraestructura a gran escala para modernizar la carretera costera E39, bajo el nombre de Rogfast. A través de este corredor de transporte se planea conectar Noruega y Dinamarca. Se espera que la longitud total de la ruta sea de 1.300 kilómetros e incluirá varios túneles subterráneos y puentes sobre el mar. Rogfast puede considerarse una ruta única, ya que contará con instalaciones sorprendentes que demuestran todas las ventajas de la ingeniería moderna. Uno de los elementos más inusuales del corredor de transporte son dos túneles submarinos flotantes ubicados a una profundidad de más de 300 metros. Estarán conectados entre sí cada 250 metros mediante salidas de emergencia especiales. En cada túnel habrá teléfonos y cámaras de vigilancia. En el medio del tramo submarino, se planea construir un nodo de transporte que conecte el municipio insular de Kipsøy con la parte continental del país. Se espera que esta sección de la ruta esté completamente terminada para el año 2026. Otro objeto único del proyecto serán dos puentes. Uno de ellos, el Rey de los Fiordos, aspira a convertirse en el puente más alto del mundo. La altura de sus torres será de 457 metros. El puente estará equipado con sistemas de seguridad y estabilización para protegerlo de los fuertes vientos. Otro puente cruzará el fiordo de Bjørnafjord. Su longitud total será de más de 3.700 metros y su altura será de aproximadamente 70 metros sobre el nivel del mar. Antes de la modernización, la carretera E39 contaba con 7 transbordadores. Con su uso, el tiempo de viaje por esta ruta era de más de 21 horas. Por esta razón, la modernización del corredor de transporte existente era absolutamente necesaria. Se espera que, una vez finalizadas todas las obras, el tiempo de viaje se reduzca en 11 horas. La implementación del proyecto Rogfast no solo mejorará la accesibilidad del transporte en la región, sino que también ayudará a detener la despoblación de las zonas costeras, donde en el último siglo la población se ha reducido en un 50%. El costo del proyecto se estima en $47 mil millones. En este momento, se estaba llevando a cabo en Kenia un proceso que, según el presidente Mwai Kibaki, tenía un gran impacto en el desarrollo del país. El proyecto recibió el nombre de Tecnológicos de Konza y forma parte del Plan Nacional de Modernización del país. Visión: Kenia 2030. Konza representará un espacio urbano moderno centro en el desarrollo de la industria ligera y las tecnologías de la información. Para la realización del proyecto, se asignaron más de 2.000 hectáreas de tierra, ubicadas a 64 kilómetros de Nairobi. En esta ciudad se planea construir zonas residenciales, escuelas, hospitales, centros comerciales y tecnología de Kenia, creado siguiendo el modelo de uno de los institutos más innovadores del mundo, el KAIST coreano. En la ciudad del futuro se presentará especial atención al ecosistema moderno de medios digitales y entretenimiento, llamado Digital Media City, incluidos estudios de clase mundial para la producción de películas, música, animación, videojuegos con un toque africano. Se espera que una vez finalizada la construcción, en la Tecnópolis vivan 30.000 personas. A pesar del contacto moderno de la ciudad, ¿contará con una capacidad suficiente de viviendas asequibles? Esta decisión es muy importante para los habitantes del país, ya que permitirá que jóvenes talentos provenientes de familias pobres tengan la oportunidad de desarrollarse mejor y mejorar su situación financiera. El presupuesto total del proyecto es de acordarse como $5 mil millones, de los cuales el 10% está financiado por el gobierno, proporcionado por la infraestructura y el resto por inversores extranjeros. Se espera que la construcción de la ciudad se complete para el año 2032.
En el año 2003, el expresidente de Corea del Sur, Roh Moo-hyun, declaró públicamente sus planes de trasladar la capital fuera de Seúl. Su objetivo era desarrollar otras regiones del país y creía que esto podía lograrse minimizando el dominio de Seúl. Sin duda, su idea provocó una enorme resistencia y el partido Saenuri intentó impedir el traslado de la capital a otro lugar. A pesar de ello, el proyecto para construir una nueva ciudad fue desarrollado y las autoridades procedieron a su implementación. Como lugar para la construcción de la ciudad del futuro, que recibió el nombre de Sejong City, se eligió una zona cercana al río Gyeonggang, a 120 kilómetros de Seúl y a menos de 15 kilómetros en Daejeon. El proyecto de la ciudad fue completamente diseñado por un equipo internacional de arquitectos. El concepto principal del proyecto era crear una ciudad inteligente moderna, atractiva para jóvenes ambiciosos. Sejong fue diseñada como un asentamiento único que combina edificios altos y oasis verdes. El elemento central de la ciudad es un impresionante edificio gubernamental que representa una estructura paisajística multinivel, con terrazas y senderos peatonales. Por cierto, todos los edificios gubernamentales están conectados por puentes peatonales. Cada sección de Sejong fue pensada hasta el último detalle. Esto se aplica tanto al sistema de carreteras como a los caminos peatonales. En la ciudad se presta especial atención a la sostenibilidad ecológica. Se utilizan tecnologías enérgicamente eficientes y la infraestructura está orientada a crear un espacio urbano sostenible. A pesar de sus múltiples soluciones modernas y enfoque ecológico, la implementación del proyecto no estuvo exenta de dificultades. Inicialmente se planeaba que la ciudad albergara a unos 500,000 residentes para el año 2010. Luego esta fecha se pospuso para el año 2015. Actualmente, se espera que Sejong esté completamente construida y poblada para el año 2030. En este momento, la población de la ciudad es de aproximadamente 300,000 personas. El costo del proyecto se estima en $25,000 millones. En Square Kilometer Array, también conocido por la abreviatura SKA, es un ambicioso proyecto cuya historia comenzó en la década de 1990. Grupo Internacional de Astrofísicos propuso crear un radiotelescopio con una superficie total de recolección de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado. Durante mucho tiempo este proyecto permaneció sin llevarse a cabo, pero en el año 2020, países firmantes finalmente firmaron un memorando de entendimiento, según el cual en el año 2018 se inició la construcción del SKA. Los lugares elegidos para la instalación del SKA fueron Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. 197 antenas SKA-MID se están instalando gradualmente en Sudáfrica, mientras que en el este de Australia ya se han instalado 137.072 antenas SKA-LOW. Para su construcción, se han involucrado más de 500 ingenieros de un centenar de institutos de la investigación y más de 1,000 científicos de diversos países del mundo. Estas grandes distancias entre los componentes del complejo no fueron elegidas por casualidad. Gracias a esta solución, los científicos podrán obtener imágenes de la más alta resolución. Las capacidades técnicas del SKA son impresionantes. Los dos telescópicos más nuevos podrán explorar el espacio más de 10,000 veces más rápido que los análogos existentes. Su sensibilidad supera la de otros radiadores telescópicos. Más de 50 veces este proyecto no solo permitirá ampliar el conocimiento existente sobre el espacio, sino también mirar hacia las etapas más tempranas de la existencia del universo. El coste de la construcción de este complejo científico se estima en $1,7 mil millones. La Ruta del Desarrollo es un proyecto a gran escala de Irak, destinado a crear una ruta única que conecte Asia con Europa. Para ello, se planea construir un corredor de transporte con una longitud de más de 1.900 kilómetros, que incluirá vías ferroviarias, autopistas y puertos. La implementación del proyecto se divide en 3 etapas. Para los años 2028, 2033 y 2050, el elemento clave del proyecto es el puerto de Grand Pho, que debería entrar plenamente en funcionamiento al final de la primera fase de construcción del corredor de transporte.
Este puerto será el más grande de Oriente Medio y conectará la región petrolera del sur de Irak con Turquía y más adelante con los países europeos. La principal ventaja de la ruta del desarrollo es la significativa reducción del tiempo de entrega de mercancías a Europa. El transporte desde el puerto de Grand Fo a través del nuevo corredor será 10 días más rápido que a través del famoso Canal de Suez. Por esta razón, el proyecto ha recibido un fuerte apoyo internacional de parte de Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Cabe señalar que el corredor de transporte iraquí también será muy conveniente para los pasajeros que viajan entre los dos continentes. El gobierno de Irak planea utilizar trenes de alta velocidad, capaces de alcanzar hasta 300 km por hora. Esto será un verdadero avance, ya que los trenes actuales que viajan de Bagdad a Basora cubren 500 kilómetros en 10 a 12 horas. Las autoridades iraquíes tampoco descartan que, después de su puesta en marcha, este corredor de transporte se convirtiera en un lugar ideal para la construcción de gasoductos y oleoductos. Además, este proyecto proporcionará empleo a no menos de 100.000 personas. Si se implementa con éxito, la ruta del desarrollo podría generar hasta $5.000 millones en ingresos anuales y convertirse en un verdadero avance económico para Irak. El costo de este proyecto se estima en $17.000 millones. Recientemente, China aprobó un ambicioso proyecto para construir una central hidroeléctrica en el río más largo del Tíbet, el Yarlung-Tsangpo, cerca de la frontera con la India. Este proyecto generó una gran controversia, ya que las autoridades indias estaban categóricamente en contra de la construcción de una presa gigante. A pesar de ello, China decidió seguir adelante con el proyecto planificado. Cabe señalar que actualmente China posee la central hidroeléctrica con presa más potente del mundo, llamada Tres Gargantas. Está ubicada en el río Yangtze y es capaz de generar más de 88.000 millones de kilovatios hora. Sin embargo, las autoridades del país decidieron no detenerse ahí y construir una central hidroeléctrica aún más potente, que se convertirá en un récord indiscutible. Se espera que la presa de Yarlung-Tsangpo produzca alrededor de 300.000 millones de kilovatios hora de electricidad al año, lo que casi triplicará la producción anual de la presa de las Tres Gargantas. Esto será suficiente para cubrir las necesidades energéticas anuales de 300 millones de personas. La presa abarcará un vasto territorio, comenzando en la meseta tibetana, donde se encuentra uno de los cañones más profundos del mundo, y terminando en el río Brahmaputra, en la India. Esta región se caracteriza por una gran cantidad de precipitaciones, y el río Yarlung-Tsangpo tiene un impresionante desnivel de 7.667 metros. Por esta razón, esta área se considera ideal para la construcción de una central hidroeléctrica gigante. Al mismo tiempo, la construcción de la presa implica una serie de dificultades para aprovechar el potencial hidroeléctrico del río. Se deben construir unos 6 túneles, cada uno de 20 kilómetros de largo, desde la montaña Namcha Barwa. Con su ayuda, se podrá desviar la mitad del caudal del río, que es de aproximadamente 2.000 metros cúbicos por segundo. El proyecto de construcción de esta presa gigante ha sido incluido entre los récords no solo por su escala, sino también por su coste, que se estima en $137.000 millones. Hoy en día prácticamente todos los países del mundo buscan modernizar sus sistemas de transporte para aumentar la eficiencia del movimiento vehicular y reducir el uso de recursos externos sin perjudicar el medio ambiente. Austria no fue la excepción, y en el año 2017, las autoridades del país junto con las autoridades de Italia anunciaron la implementación del proyecto de construcción del túnel base del Brennero. El túnel del Brennero será parte del corredor Escandinavia-Mediterráneo y conectará a Austria con Italia. La longitud total del nuevo trayecto será de poco más de 55 kilómetros. De esta forma, el Brennero entrará en la lista de los túneles subterráneos más largos del mundo. El túnel se extenderá desde la estación central de Innsbruck hasta Forteza, en Italia, lo que permitirá reducir considerablemente el tiempo de viaje entre Tirol del norte y el Tirol del sur. Una vez afinada la construcción,
El trayecto de Innsbruck a Bolzano se reducirá a más de la mitad y tomará solo 50 minutos. El paso del Brennero es una ruta de transporte importante entre el norte y el sur de Europa. La autopista que lo atraviesa es conocida por su tráfico intenso y numerosos atascos. Esta cantidad de vehículos impacta negativamente la naturaleza circundante. Por esta razón, las autoridades de Austria y España, con el apoyo de la Unión Europea, decidieron construir un nuevo túnel. Esta infraestructura no solo reducirá la carga sobre la autopista existente, sino que también tendrá un efecto positivo en la ecología local y en la comodidad de los pasajeros. El túnel atravesará los Alpes orientales bajo el paso del Brennero, a una altitud de aproximadamente 840 metros sobre el nivel del mar. El diámetro de los túneles principales será de 9,6 metros y el volumen de excavación de ropa suspenderá los 11 millones de metros. Una de las principales ventajas de la nueva línea será su perfil más plano. La pendiente máxima de la línea será de solo 1,2%. Esto permitirá duplicar la capacidad de carga de los trenes en comparación con las rutas existentes. Según los planes, la construcción del túnel finalizará en el año 2032. El coste de este proyecto se estima en 10,5 mil millones de dólares estadounidenses. En el año 2022 se lanzó en las Maldivas un ambicioso proyecto para la construcción de una ciudad flotante. Puede parecer que esta idea fue concebida por las autoridades del país insular para atraer aún más turistas, pero el objetivo principal de este proyecto es muy diferente. El hecho es que la mayoría de las Islas Maldivas son muy vulnerables al cambio climático, ya que más del 80% de su territorio se encuentra a menos de 1 metro sobre el nivel del mar. Esto significa que, dentro de los próximos 100 años, prácticamente todo el país podría quedar sumergido. Por supuesto, las autoridades no quieren permitir este desenlace y les interesa salvar las Maldivas. Precisamente con este fin se creó el proyecto para construir una nueva ciudad flotante. La ciudad del futuro fue completamente diseñada por la firma de arquitectura holandesa Water Studio, cuyo fundador es Cohen Olthuis. Los arquitectos de esta empresa ya han diseñado más de 300 casas, oficinas y escuelas flotantes en todo el mundo. Según el proyecto, la ciudad flotante en las Maldivas incluirá más de 5.000 edificaciones. Todas ellas serán construidas sobre el agua. Para ello, se instaló bajo el agua una enorme base de hormigón, utilizando pilotes metálicos, a la cual se irán uniendo bloques modulares. Esta solución permitirá resolver el problema de las inundaciones, ya que las edificaciones situadas sobre la base de hormigón se elevarán con el aumento del nivel del agua. Se espera que en la nueva ciudad puedan vivir más de 20.000 personas. En el asentamiento se construirán no solo edificios residenciales, sino también escuelas, restaurantes, tiendas y otras infraestructuras necesarias para una vida cómoda. La electricidad se generará mediante energía solar y se utilizará enfriamiento marino de aguas profundas para la climatización. Todos los edificios se pintarán en colores vivos, lo que creará una imagen única de la ciudad flotante. El coste inicial de este proyecto fue estimado en $1.000 millones, pero durante la construcción, esta cifra aumentó significativamente. La mina de hierro Isua es un proyecto muy ambicioso, pero incluso su historia comenzó en el año 2011. En aquel entonces, se planeaba construir una mina de hierro moderna a 150 kilómetros al noroeste de Nuuk, donde se esperaba extraer más de 15 millones de toneladas de mineral anualmente. Este proyecto se destacaba por su enfoque innovador en el transporte del mineral. Para ello, se planea construir una tubería de lodo de 105 kilómetros en lugar de las tradicionales vías ferroviarias. Con su ayuda, el mineral extraído se transportaría directamente al pueblo. Un factor importante en la atracción del proyecto era la calidad del mineral extraído. El mineral en ese yacimiento contenía 70% de hierro puro, lo que significa que requiere un procesamiento previo mínimo. La mina Isua prometía convertirse en uno de los yacimientos más prometedores del mundo, pero su historia no tuvo un final feliz. El primer revés del proyecto ocurrió en el año 2015, cuando la empresa londinense London Mining Incorporated, que estaba al frente del proyecto,
se declaró en bancarrota debido a la caída de los precios del mineral del hierro. Después de eso, la Marina Isua fue vendida a la empresa china General Nice, pero la continuación de su construcción siguió siendo poco rentable debido a los bajos precios del metal. La implementación del proyecto fue congelada. En el año 2021, el gobierno de Groenlandia revocó definitivamente la licencia del proyecto, reconociéndolo como inviable. El costo exacto del proyecto sigue siendo desconocido, pero según estimaciones de expertos, de la construcción de la mina, habría costado alrededor de 2,5 mil millones de dólares. Las autoridades de Singapur continúan desarrollando rápidamente la infraestructura de la ciudad-estado. Uno de los proyectos destinados a ello es la construcción de la línea subterránea de metro, Cross Island. Esta línea será la más larga del sistema de metro de Singapur y aumentará la eficiencia de todo el sistema de transporte del país. Los planes para la construcción de la línea Cross Island se anunciaron por primera vez en el año 2013, y 6 años después se aprobaron las primeras etapas del proyecto. Según estas, la longitud total de la línea será de más de 50 kilómetros. Cross Island conectará las áreas clave de Singapur, Jurong, Lake District, Punggol Digital District y Changi. Con esta nueva línea las autoridades podrán resolver el problema de la congestión en la línea este-oeste. La construcción de la línea está dividida en 3 fases. En la primera fase, se construirá la ruta principal de 29 kilómetros desde Changi hasta Pasir Ris. Esta línea constará de 12 estaciones. Su apertura está programada para el año 2030. En la segunda fase, se construirá una ruta de 15 kilómetros que conectará Bukit Timah con Xingming, así como la expansión de Punggol. La tercera fase prevé la finalización de la Cross Island en la zona industrial de Jurong. Para la construcción de las secciones de doble vía, se utiliza el mayor complejo de tuneladoras con un escudo de 12,6 metros de diámetro, el más grande que haya utilizado jamás la Autoridad de Transporte de Singapur. Además, durante la construcción se emplean otras técnicas modernas, como sistemas de realidad aumentada y modelado por computadora. Estas soluciones permitirán aumentar significativamente la productividad del trabajo y optimizar los costos de mano de obra. La nueva línea está diseñada para que las personas puedan hacer fácilmente transbordos entre las líneas este y oeste ya existentes. Esto mejorará significativamente la accesibilidad del transporte entre las partes oriental, occidental y nororiental de la ciudad. Se espera que el flujo de pasajeros de la línea Cross Island recupere los 600,000 usuarios por día. En la nueva línea circularán los trenes eléctricos más modernos de 6 vagones. Estos trenes se alimentarán mediante redes de contacto y estarán equipados con equipos modernos de monitoreo que permitirán detectar rápidamente cualquier problema especial. El control de tren se realizará de forma automática. La historia de la presa de Amer Basha, ubicada en la parte pakistaní de Cachemira, comenzó hace aproximadamente 30 años. En el año 1998 se colocó la primera piedra, y desde entonces la realización del proyecto ha sido lenta. En muchas ocasiones, los trabajos se detuvieron y luego se reanudaron, hasta que finalmente en el año 2020 el gobierno de Pakistán firmó un contrato por un valor de 2,8 mil millones de dólares estadounidenses con una empresa conjunta creada por la empresa estatal China Power y una filial de las Fuerzas Armadas pakistaníes, Frontiers Work. El contrato firmado incluye el sistema de captación de agua, la presa principal, un puente de acceso y una central hidroeléctrica Tangir, con una capacidad de 21 megavatios. La presa de Amer Basha es una presa de gravedad hecha de hormigón compactado con rodillo, ubicada sobre el río Indo. Las especificaciones técnicas de la presa son impresionantes. Incluye 14 aliviaderos con compuertas de 11,5 por 16,24 metros cada una. La altura de la presa es de 272 metros, lo que la convierte en la presa de hormigón prefabricado más alta del mundo. Se espera que una vez finalizada la construcción, el complejo de Amer Basha genere 4.800 megavatios de electricidad mediante energía hidroeléctrica.
además de almacenar 10,5 kilómetros cúbicos adicionales de agua en el embalse. De esta forma, esta infraestructura ayudará a Pakistán a resolver el problema del suministro de electricidad y agua para riego y consumo humano. La realización del proyecto se lleva a cabo en el marco del Corredor Económico China-Pakistán, con la participación de especialistas chinos. Durante la construcción surgen muchas dificultades, incluyendo protestas del gobierno de la India. A pesar de esto, el proyecto continúa avanzando, demostrando la determinación de ambos países en su implementación. El costo del proyecto de Amer Basha supera los 8,8 mil millones de dólares estadounidenses. En el año 2016, el entonces príncipe de Nigeria, Muhammadu Buhari, y el rey de Marruecos, Mohamed VI, decidieron unir esfuerzos y comenzar a trabajar en un proyecto para construir un gasoducto gigante. Esta instalación se convertiría en el segundo gasoducto más largo del mundo. Se espera que las obras del proyecto finalicen en el año 2046. La longitud total del gasoducto será de 5.660 kilómetros. Será una extensión del gasoducto de África Occidental y conectará Nigeria con Marruecos, abriendo nuevas oportunidades para la exportación de gas a Europa. El proyecto impresiona por su escala. Según los planes, la capacidad del gasoducto será de entre 15 y 30 mil millones de metros cúbicos de gas por año. Además, el gasoducto se convertirá en un objeto estratégico importante, ya que proporcionará acceso a la energía a más de 400 millones de personas en 13 países africanos. El gasoducto adquiere especial relevancia en el contexto de la política energética europea. Está diseñado para ayudar a la Unión Europea a reducir su dependencia de otros proveedores de gas y diversificar las fuentes de suministro. Según el rey de Marruecos, este proyecto será una fuente confiable de energía para los países europeos durante muchos años. Para la implementación del proyecto, en el año 2022 se firmaron 5 memorandos trilaterales de entendimiento. Las obras de tendido del gasoducto comenzaron en el año 2024. El proyecto recibió financiación de varios países del mundo, aunque algunos líderes de otras naciones desarrolladas aún lo consideran demasiado ambicioso y destinado al fracaso. El coste de construcción del gasoducto afroatlántico se estima en 25 mil millones de dólares estadounidenses. Qatar es uno de los principales exportadores mundiales de gas natural licuado. En el año 2023, los líderes del país comenzaron a implementar un proyecto de expansión de la producción en el gigantesco yacimiento norte, en el Golfo Pérsico. Este proyecto permitirá a Qatar aumentar la producción de gas licuado de los actuales 77 a 126 millones de toneladas en solo 4 años. Como parte del nuevo programa, se construirán 6 líneas de producción, cada una con una capacidad de 8 millones de toneladas por año. Además, la nueva instalación industrial permitirá producir diariamente alrededor de 200.000 barriles de propano y butano, aproximadamente 450.000 barriles de condensado, 6.500 toneladas de etano, así como grandes cantidades de hielo y azufre. Estos increíbles volúmenes industriales son posibles gracias a la presencia del yacimiento de gas norte. Descubierto en el año 1971, su volumen total de reservas de gas supera los 20 billones de metros cúbicos. Este yacimiento ocupa prácticamente la mitad del territorio de Qatar y es el más grande del mundo. Este proyecto no solo consolidará la posición de liderazgo de Qatar en la producción de gas natural licuado, sino que también ayudará a proporcionar a otros países una fuente confiable de energía. Por esta razón, las principales compañías energéticas del mundo están invirtiendo en este programa. El costo de este proyecto supera los 29 mil millones de dólares. El proyecto Madrid Nuevo Norte representa una campaña a gran escala para la modernización de la capital de España. Esta idea fue propuesta por primera vez por las autoridades en el año 1993. Inicialmente se suponía que el proyecto incluiría la expansión de la estación de tren de Chamartín, seguida de la reconstrucción de las zonas circundantes.
Sin embargo, incluso antes de que comenzara la implementación de los planes, los propietarios locales de tierras comenzaron a expresar sus protestas y a defender sus derechos sobre la tierra en los tribunales. Los procedimientos legales duraron más de 15 años, pero no se resolvieron. Durante los siguientes 10 años, el proyecto siguió enfrentando diversos problemas. En el año 2015, después de la victoria electoral de Manuela Carmena Castrillo, se introdujeron cambios radicales en el proyecto y 5 años después fue aprobado. Nuevo Norte incluye numerosos trabajos de construcción destinados a mejorar la calidad de vida de los residentes y modernizar la ciudad en su conjunto. Dentro del proyecto, se planea construir 348 nuevos edificios de oficinas y 11.700 apartamentos, así como 3 rascacielos. La altura de uno de los rascacielos superará los 330 metros. Así debería convertirse en el edificio más alto de la Unión Europea. El proyecto de desarrollo de Madrid también contempla la creación de un nuevo centro de negocios, zonas verdes, instituciones culturales y educativas. Una parte importante será la expansión de las vías ferroviarias de la estación de Chamartín y la creación de un gran parque central. El costo total del proyecto es de 11,8 mil millones de dólares. Actualmente, en el territorio de Vietnam, hay 9 aeropuertos internacionales, de los cuales solo 2 pueden operar en la parte sur del país. Estos 2 aeropuertos están considerablemente obsoletos y no pueden manejar la gran cantidad de pasajeros, por la que se decidió construir un nuevo aeropuerto internacional de gran escala. Se eligió una parcela en el distrito de Long Tan, a media hora en coche de la ciudad de Ho Chi Minh, como lugar para la construcción de esta infraestructura. La construcción del aeropuerto comenzó en enero del año 2021. Se planea que la instalación entre paciente en funcionamiento en el año 2025. El inicio de su operación completa está previsto para el año 2035. La capacidad máxima del aeropuerto será de entre 80 y 100 millones de pasajeros al año. Long Tan estará compuesto por 4 terminales, cada una con una superficie de casi 400.000 metros cuadrados. El edificio principal del aeropuerto fue diseñado por una empresa de arquitectura coreana, en forma de la flor de loto, sagrada para Vietnam. Esta decisión le da al aeropuerto una apariencia única e inolvidable. Además de la construcción del complejo principal, también se prevé la construcción de carreteras adicionales y otras infraestructuras. Se espera que el aeropuerto de Long Tan se convierta no solo en el centro de conexiones más grande de Vietnam, sino también en uno de los más grandes del mundo. El coste de este proyecto supera los 20 mil millones de dólares. Madinat al-Harir, o Ciudad de la Seda, es un impresionante proyecto de las autoridades de Kuwait, destinado a construir la ciudad de los sueños. En las últimas décadas, Kuwait ha adquirido la reputación de centro económico y destino turístico popular, conocido por sus modernas construcciones. Además, este país es uno de los lugares más hermosos de la costa del Golfo Pérsico. Todas estas características inspiraron a las autoridades de Kuwait a construir una ciudad lujosa. La construcción de la Ciudad de la Seda se lleva a cabo a solo 26 kilómetros de la capital de Kuwait. La ciudad se dividirá en 3 distritos principales: un barrio de negocios con modernas instituciones bancarias y una bolsa de valores, un clúster cultural donde se ubicarán museos y parques verdes, y una zona residencial que se asemeja a un verdadero oasis en el desierto. La construcción se dividió en 3 fases, de las cuales 2 ya se han completado por completo. El principal elemento de conexión con la ciudad de Kuwait es el puente Sheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah. Cruza 2 islas artificiales construidas con fines turísticos y recreativos. Otro objeto importante de la ciudad será el puerto Mubarak al-Kabir, que deberá manejar el transporte desde Irán, Irak y otros países de Oriente Medio. En el marco de la construcción del puerto, también se planea construir varias plantas eléctricas y subestaciones. La principal atracción de Madinat al-Harir será la torre Mubarak al-Kabir. La altura de este rascacielos de 234 plantas será de 1001 metros. Este edificio se convertirá en un verdadero récord en altura, superando al Burj Khalifa por 173 metros.
Madinat Al-Jarir impresiona no solo por su infraestructura desarrollada y edificios modernos, sino también por su coste. Se espera que la creación de esta metrópolis requiera más de 132.000 millones de dólares. Y eso es todo por ahora. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.